Mi nombre es Valquiria Santa Cruz Gamonal, soy egresada de la carrera de Sociología y el título de mi tesis es Nos hacíamos escuchar todas a una sola voz, cambios en la participación política de las mujeres de los comedores populares autogestionarios hoy. Yo veía en la literatura que hubo un tiempo, ¿no? Más o menos a finales de los 70s, 80s, comienzos de los 90s, que había bastante literatura sobre las organizaciones de subsistencia, como son los comedores populares, ¿no? Eh, y sobre su rol en la participación política, esta entendida como una política, una participación política en lo cotidiano, ¿no? En el cocinar en lo cotidiano. Pero a partir del finales de los 90s, comienzos los 2000 hasta adelante, la literatura se empezó a concentrar más en los comedores como parte de las políticas sociales, porque ellos se institucionalizaron bajo la ley 25307 en los 90s, pero poco se sabe y se sabía cómo se habían estado desarrollando, cómo se había desarrollado su participación política, ¿no? Entonces yo me preguntaba, cuáles son los cambios de la participación política de estas mujeres de los comedores populares autogestionarios en los últimos 20 años. Para poder estudiar estos cambios, hice un estudio de caso del distrito del Agustino. Yo escogí este distrito por dos razones principales. La primera es que yo había participado en algunos espacios de feminismo comunitario cercanos a las organizaciones sociales de base, como son los comedores. Y la segunda es que es un distrito con una larga tradición de organización popular. Si bien yo tenía ya contactos, ¿no?, con algunas compañeras feministas de la zona, preferí igual insertarme, bueno, acercarme inicialmente a través de la iglesia, ¿no? Lo que me permitió un acercamiento muy distinto al haberme presentado como parte del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Y eso sí que a través del método de bola de nieve pude entrevistar a distintos actores en el distrito, entre ellos las socias y dirigentes de los comedores, actores externos, ¿no?, como ONGs, la iglesia y diferentes colectivos feministas, y actores estatales, ¿no?, municipales y, bueno, y también del gobierno central. Y bueno, y aparte los académicos que pude entrevistar que habían tocado estos temas previamente, ¿no? Aparte de estas entrevistas, también realicé observación participante en las jornadas de cocina y también en sus actividades autogestionarias. Los tres cambios más importantes que encontré fueron los siguientes. Primero es que hubo un cambio en la relación con el Estado al distritalizar el programa. Esto debilitó bastante la organización y la comunicación entre los comedores, tanto a nivel distrital como metropolitano. También facilitó el clientelismo con los gobiernos locales. El segundo cambio es que, sumadas a las demandas históricas de salud y alimentación, surgieron nuevas demandas que repercutieron en sus formas de organizarse y relacionarse con otros actores. Un ejemplo de esto es su relación con los colectivos feministas barriales y comunitarios. Y un tercer cambio es que hay desafíos en la autogestión de los comedores, ya que no hay mucha renovación de las dirigencias, y eso se debe en parte a que la mentalidad de las mujeres cambia y ya no aspiran a cocinar o esperan cierta retribución económica a cambio, ¿no? También aparece una necesidad de adaptarse a los tiempos de las socias que tienen que salir a trabajar y no pueden estar durante la jornada de cocina. Entonces aparece lo que es el pasar turno, el que yo le pago a mi compañera para que llegue a mi turno de cocina y yo, hago otros turnos, ¿no? Tal vez de limpieza o algún otro, ¿no? Y bueno, básicamente son esos tres cambios grandes que han aparecido en los últimos 20 años. Algo que me decían mucho cuando presentaba este tema en los cursos de tesis, de seminario,
es que yo traía a la actualidad un tema que había quedado en el pasado eh, para la academia, ¿no? Y creo que pensando, ¿no? Con más de 20 años de neoliberalismo y en un contexto de pandemia, nos hemos dado cuenta que estas organizaciones, ¿no? Basadas en la autogestión y la solidaridad, aún existen y siguen proliferando porque son sumamente necesarias para alimentar miles de familias, ¿no? Las ollas comunes y los comedores han aumentado y siguen siendo esenciales para la alimentación, ¿no? En los barrios. El Estado sigue sin darles la atención debida porque no basta con inyectar dinero, sino hay que fortalecer la participación política. Estas mujeres siguen valiéndose de los valores de autogestión y de solidaridad para sostener estas organizaciones, para poder seguir haciendo su labor con sus barrios, ¿no? Con sus comunidades, a pesar de tener al Estado a veces que les da la espalda. Yo creo que la academia no ha sabido acercarse a estas organizaciones, ¿no? Llevar estas demandas, ¿no? Yo creo que en este momento de pandemia es aún más importante que quienes estén realizando sus tesis en estos momentos se pongan a reflexionar sobre, no solamente sobre este tipo de organizaciones, sino en general de qué cosas nos han llevado a estar en esta situación de desigualdad tan fuerte, ¿no? Aprovechen que tienen el tiempo en su casa para poder terminar sus tesis y poder seguir pensando y contribuyendo a una mejor sociedad.